Hola, soy Iván Patrao y soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV. En este screencast vamos a entender la hoja de características de un panel fotovoltaico. Al acabar este screencast sabrás identificar la información proporcionada por el fabricante, entender las prestaciones de un panel fotovoltaico y corregir estos valores en función de la temperatura. Realizaremos una pequeña introducción. Veremos qué información nos proporciona el fabricante sobre el envejecimiento de los paneles fotovoltaicos, cómo nos dan las características eléctricas y qué podemos hacer con esa información, y por último, cómo se proporciona la información sobre dimensiones, peso y otros datos de relevancia. El módulo que vamos a analizar es de la empresa Atersa. Es una empresa española en activo desde 1983, por lo tanto con una gran experiencia en el sector fotovoltaico, y su fábrica está ubicada en Almusafes, en la provincia de Valencia. En concreto, analizaremos la gama A550 GS Optimum, uno de los paneles de última generación de la marca. Son paneles monocristalinos con tecnología PERC y abarcan la gama de 520 a 550 vatios pico. La primera gráfica que encontramos en la hoja de características corresponde con la degradación de la potencia frente al tiempo. Este fabricante nos da una garantía de rendimiento de 25 años y nos asegura que dentro de 25 años el panel todavía conservará como poco un 83,1% de la potencia que tenía el primer día, es decir, de los datos nominales que aparecen en la hoja de características. Esta información es muy importante a la hora de comparar paneles de distintos fabricantes si lo que nos interesa es un excelente rendimiento de nuestra instalación a largo plazo. Se proporcionan las características eléctricas para los 4 modelos que componen esta gama. Todos estos datos están proporcionados en condiciones STC, es decir, condiciones de test estándar que corresponden con valores normalizados, es decir, común para todos los módulos del mercado, que son 1000 vatios por metro cuadrado, espectro correspondiente a AM 1,5 y temperatura de célula de 25 grados centígrados. Este último dato es un poco engañoso porque un panel solar en condiciones normales jamás está a 25 grados, lo normal es que se encuentre a temperaturas superiores. No obstante, son los datos de partida y son siempre el punto de comparación entre distintos modelos de paneles. Se nos proporciona el valor de la corriente de cortocircuito, es decir, el valor que obtendríamos en bornes de un panel fotovoltaico si cortocircuitáramos el positivo con el negativo, el valor de la tensión de vacío, la tensión que mediríamos con el panel sin estar conectado a ninguna carga ni a ningún dispositivo, y los valores del punto de máxima potencia, es decir, aquel punto donde el producto tensión por corriente es máximo. Se nos proporciona la tensión y corriente del punto de máxima potencia y el producto de ambos corresponde a la potencia en el punto de máxima potencia. Este punto es importante porque es el punto de operación normal del módulo fotovoltaico una vez esté instalado y conectado al inversor. Además, se proporcionan otras características eléctricas como es la eficiencia del módulo, valor útil para comparar distintos módulos y además sirve como indicativo de la calidad del mismo, tolerancia en potencia, positiva, como viene siendo habitual en el sector fotovoltaico. Esto quiere decir que un módulo de 550 vatios tendrá entre 550 y 555 vatios. Recordemos que es importantísimo que todos los módulos conectados en serie o en paralelo entre sí sean lo más similares posibles, por lo tanto esta tolerancia debe ser siempre muy pequeña. Y hay un parámetro de gran importancia que es la temperatura de funcionamiento normal de la célula, que corresponde con la temperatura que alcanza la célula en unas condiciones normalizadas de ensayo. Esa temperatura la usaremos para poder calcular la temperatura de la célula en cualquier ambiente. Ese cálculo lo realizaremos
mediante esta ecuación en la cual podemos obtener la temperatura de la célula como la temperatura ambiente más 45 grados menos 20. Este 45 corresponde al dato que hemos recuperado de la tabla y el 20 a la temperatura a la que se realizó ese ensayo. Multiplicamos este resultado de la resta por el cociente entre la irradiancia a la cual queramos calcular la temperatura de la célula y 800 vatios por metro cuadrado, que corresponden a las condiciones del ensayo para obtener estos 45. Aplicando esta fórmula somos capaces de saber en cualquier ambiente a qué temperatura estará nuestra célula. Y esto es importante porque podemos calcular cómo varía la tensión, la corriente o la potencia de nuestro módulo fotovoltaico con la temperatura de la célula. Si queremos saber cómo varía la corriente con la temperatura, podemos corregir utilizando el coeficiente de temperatura. Este coeficiente siempre es pequeño y la corriente realmente varía muy poquito con la temperatura. La tensión lo hace casi en una magnitud más que la corriente. Las variaciones de tensión sí que son importantes y podríamos corregirlo mediante esta expresión. Y por último, si queremos saber cómo afecta la temperatura a la potencia que podemos obtener de nuestro panel fotovoltaico, podríamos aplicar esta expresión en la cual utilizamos el coeficiente de temperatura para la potencia. Destacar que todas estas correcciones se aplican respecto de 25 grados porque los datos de corriente, tensión o potencia que vamos a utilizar para corregir están referidos a condiciones STC. Así, la aplicación de estos coeficientes sobre la curva tensión-corriente del panel nos llevaría a obtener variaciones de corriente o de tensión que, dibujadas sobre una misma gráfica, darían lugar a esta gráfica que vemos aquí, donde claramente se observa cómo la corriente de cortocircuito varía muy poco con la temperatura, pero la tensión de vacío sí lo hace en gran medida. Además, la hoja de características proporciona otro tipo de información de relevancia, como puede ser el material con el que está realizado el marco del módulo fotovoltaico. Esto es importante porque hay algunas normativas que obligan al uso de ciertos materiales, por lo tanto, para asegurarnos que el panel que deseamos usar cumple con ella, debemos revisar este punto. Se nos informa de los diodos de protección, los diodos de bypass, que están incluidos en la caja de conexiones, de la longitud y sección del cable que viene incorporado con los propios módulos fotovoltaicos y del tipo de conector, en este caso compatible con MC4, que incorporan. Dimensiones del módulo, aproximadamente 2 metros por 1. El peso del mismo, casi 30 kilos por módulo. Y de los orificios de montaje y de dónde están dispuestos, así de su tamaño. Así, en este screencast hemos presentado las características eléctricas en condiciones STC que nos proporcionan los fabricantes en las hojas de características. Hemos visto cómo podemos corregir esos valores de tensión o corriente en función de la temperatura para adaptarlos a las condiciones de nuestra instalación. Hemos localizado la información sobre dimensiones y peso del panel fotovoltaico, así como de otros parámetros de relevancia del mismo. Espero que os haya resultado de utilidad este vídeo.